Lo primero que es muy importante es, no va a regresar la guerra contra el narco. La realidad es que el crimen es crimen, punto. Y si uno lo permite, siempre van a ganar ellos. La propuesta que enviamos hoy al Senado de la República para protección e igualdad sustantiva de las mujeres. Bueno, todo bien, qué bueno que se garantice mayor protección a las mujeres. Pero ¿y los hombres? ¿Pero el alcalde de Chilpancingo, que solo porque es hombre merece morir? Tal como lo vinimos anunciando en el canal antes de que asumiera la presidencia, Claudia Sheinbaum representaría no la continuidad de Manuel López Obrador, sino algo mucho peor, pues representa la llegada fulminante del progresismo en México y en toda la región. Pero Claudia Sheinbaum terminó dándonos la razón mucho antes de lo esperado, porque apenas lleva unos cuantos días y su prioridad ha sido instaurar reformas feministas mientras todo México se desangra. Si quieren saber de qué se trata, acompáñenme, porque algunos representantes importantes como Nayib Bukele o Javier Milei en la región le han enseñado una muy buena lección de cómo gobernar un país, por lo menos para muchos, y ya entenderán por qué. Pero antes, para entender por qué motivo las reformas feministas de Claudia Sheinbaum han generado tanta controversia, primero hay que entender el contexto por el que está atravesando el pueblo mexicano, porque si bien Latinoamérica en general tiene elevados índices de inseguridad ciudadana, de delincuencia, de organizaciones criminales, entre otros, lo cierto es que esto jamás lo había visto. Esto, para mí, ha cruzado el límite. ¿De qué les hablo? Del terrible final de un alcalde mexicano. Estamos hablando específicamente del alcalde de Chilpancingo, identificado como Alejandro Arcos, quien apenas llevaba 6 días en el cargo como alcalde, quien apenas empezó a gobernar y le preocupaba la situación de seguridad en su localidad, razón por la cual en campaña dijo que haría todo lo posible para pacificar esta localidad que estaba gobernando. Pero lamentablemente estas palabras le salieron muy caras, porque ya entenderán por qué. A mí me han preguntado que cómo me gustaría que la gente me recordara el día que yo ya no esté en esta tierra. Y yo les he pedido que me recuerden como un promotor de la paz, un promotor de la felicidad, del desarrollo. Eso es a lo que aspiro en esta ciudad. Yo nací en esta ciudad, aquí he crecido, aquí he hecho mis estudios, aquí he vivido toda mi vida, nunca me he ido. Y aquí quiero morir, pero también quiero morir luchando por mi ciudad, por mi municipio. Yo veo a Chilpancingo como veo los ojos de mi hijo. Me imagino a Chilpancingo al ver el rostro de mi hijo. ¿Cómo ves tú, quien me ves? ¿Cómo ves a tu hijo, a tu hija? ¿Cómo ves? Y a mí me han preguntado. Como escucharon, el recién electo alcalde de Chilpancingo dijo que haría todo lo posible para lograr la paz, por lo menos en su localidad, por lo menos. Y digo esto porque esta situación no solo la sufre esta zona, sino innumerables estados de México por conflictos de narco. Ahora bien, ¿cuál fue la consecuencia de este alcalde por únicamente plantarse ante las organizaciones criminales, ante los narcos, por tratar de defender la vida de sus ciudadanos? Bueno, esta fue la consecuencia que tuvo que asumir. Lamentablemente se lo encontró en su automóvil decapitado. Decapitado. De momento las investigaciones apuntan que el grupo criminal responsable de este acto fueron los Ardillos. Ahora bien, ¿por qué es importante considerar esta trágica pérdida humana? Porque es en medio, ¿no?, de esta situación, que a decir verdad no es la única, que Claudia Sheinbaum insiste en que, por ejemplo, la nombren con los pronombres que ella quiere, que le digan presidenta y no presidente, como si en verdad eso a alguien importara, o por lo menos más que la vida de un alcalde, más que la vida de los mexicanos. Porque si bien este caso ha llamado mucho la atención, lamentablemente es un caso que se ha repetido con ciudadanos
hace semanas, hace meses, hace poco nada más. Y esta es una problemática que el gobierno de AMLO no ha podido mejorar y que el gobierno de Claudia Sheinbaum no tiene ni la menor intención en hacerlo. ¿Por qué lo comento? Porque uno pensaría que ante este tipo de circunstancias, la nueva presidenta de México trataría de erradicar la inseguridad ciudadana, trataría de mandar más refuerzos de las Fuerzas Armadas mexicanas o yo qué sé. Pero, contrariamente a lo que muchos esperaban, Claudia dijo que no se va a hacer nada. Lo primero que es muy importante es, no va a regresar la guerra contra el narco de Calderón. No buscamos ejecuciones extrajudiciales, que era lo que ocurría. Pero sí se busca entonces ejecuciones a personas inocentes, porque eso es lo que se consigue si es que no se hace nada. Nosotros, ¿qué vamos a usar? Prevención, atención a las causas e inteligencia. Y presencia. Prevención, dice la nueva presidenta de México, cuando es el alcalde de Chilpancingo quien días antes, a causa de amenazas, solicitó protección del gobierno y no le hicieron caso. Si a un alcalde no le hacen caso, imagínense a un ciudadano normal y corriente, a un mortal. ¿Qué le va a pasar? En esta estrategia de 4 ejes. Atención a las causas, está aquí Estela. ¿Qué vamos a hacer adicional a lo que venía haciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador? En la Ciudad de México hicimos un programa que se llamó Barrio Adentro. ¿En qué consistía? Todas las secretarías del gobierno de la ciudad se sumaron para ir a tocar casa por casa en los polígonos de mayor índice delictivo. Como se fijaron, Claudia Sheinbaum, primero tiene que saber que Manuel López Obrador ya no es presidente, que ella es la presidente ahora y que tiene que responsabilizarse sobre lo que ocurra durante su gestión. Segundo, nos anuncia que además de lo que hacía AMLO con la lucha en contra del narco, ella va a tocar puertas. Ojalá sirva de algo, pero a mi parecer no lo va a hacer. Solo el tiempo dirá si funcionan o no sus medidas. Sin embargo, algo que sí que le podemos pedir es que por lo menos ponga un poquito más de interés, un poquito más de esfuerzo en las medidas que pretende implementar en el ámbito de seguridad. Por lo menos el mismo esfuerzo que le coloca a las reformas feministas, ¿no? Porque pese a la pérdida de un alcalde, pese a la pérdida de tantos ciudadanos mexicanos a manos de grupos narcotraficantes, la presidenta de México pues ha preferido enfocar todos sus esfuerzos en reformas que, entre comillas, aseguran la igualdad de género. Esta mañana, durante su segunda conferencia mañanera del pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer una serie de iniciativas de reformas que enviará al Congreso de la Unión. Además, lamentó la muerte de 6 migrantes a manos presuntamente de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Gaspar Vela, nos enlazamos contigo para esto. Adelante. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Te saludo con mucho gusto desde Palacio Nacional. Segunda conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum. En esta ocasión estuvo acompañada por las mujeres de su gabinete. 3 temas a destacar. El primero, la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que el día de hoy enviará al Senado de la República una serie de reformas para proteger, para garantizar los derechos de las mujeres en nuestro país. ¿Y de qué se tratan esas reformas? Pues si tienen alguna curiosidad, aquí las tenemos en pantalla y las vamos a leer para que observen lo innovadoras que son. Y noten la ironía, por favor, que este tipo de reformas ya se han aplicado en otros países como Argentina, como España, y déjenme decirles que también no han acabado. ¿De qué se trata? Primero, de garantizar la igualdad sustantiva para las mujeres en la Constitución. Segundo,
Garantizar la igualdad salarial entre hombres y mujeres. A trabajo igual, salario igual, sin distinción de género. 3. Se amplía la obligatoriedad de paridad de género en toda la administración pública y federal y estatal, para gabinetes y entidades municipios. Es decir, tendrá que haber la misma cantidad de hombres que de mujeres en toda institución pública. 4. Se fortalecen las medidas de protección para las mujeres en materia de violencia de género, en materia de violencia digital y para las leyes que garantizan que el agresor salga de casa. Es decir, si una mujer denuncia a un hombre de violencia de género, violencia a través de redes, pues esta va a poder pedir ayuda a la justicia para que lo saquen de casa. Y claro, todo bien si es que efectivamente la víctima es una víctima y no es una mentirosa. Pero si es que pasa lo contrario, si es que echan de su casa a un sujeto inocente, la justicia, mientras dure el juicio, puede echar de su casa al supuesto agresor. Pongo supuesto porque hombres o mujeres acusadas, todas, según el derecho penal, tienen presunción de inocencia. Tal parece que Claudia ha venido para acabar con esto, en vez de acabar con otro tipo de problemas, a mi parecer, mucho más importantes como la inseguridad. 5. Se garantiza mayor protección para las mujeres frente a la denominada violencia vicaria. Violencia contra las mujeres ejercida a través de una tercera persona, generalmente por medio de amenazas, condicionamiento y agresiones a través de las y los hijos. Bueno, todo bien, qué bueno que se garantice mayor protección a las mujeres. Pero ¿y los hombres? ¿Pero el alcalde de Chilpancingo, que solo porque es hombre merece morir? ¿No merece protección? ¿Acaso no es un ciudadano mexicano también? 6. Se dispone que todas las entidades federativas deberán contar con fiscales de investigación por delitos de razón de género. Bueno, como se fijan, estas son las innovadoras reformas feministas de Claudia Sheinbaum. Y ya entienden ustedes por qué generó tanta crítica, porque en vez de tratar de combatir a organizaciones criminales, a narcotraficantes, pues ella se dedica a satanizar a personas solo por nacer con un determinado sexo, solo por ser hombres. La propuesta que enviamos hoy al Senado de la República es la modificación de 6 artículos a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para protección e igualdad sustantiva de las mujeres. El artículo 4, el 21, 41, 73, 116 y 123. Y además 7 ordenamientos jurídicos, 7 leyes secundarias. Adelante. Entonces, en el artículo 4 se incorpora derecho a la igualdad sustantiva, que tiene que ver no solamente la igualdad de las mujeres y hombres frente a la ley, sino que además todas las leyes y todas las disposiciones en nuestro país tienen que considerar las particularidades de las mujeres y sus derechos humanos. En otro de los temas de... Ahí lo tienen, ahí la escucharon. Claudia va con toda la agenda feminista, progresista, a México, dejando de lado otro tipo de situaciones, a mi parecer, mucho más relevantes, y creo que al parecer de muchas otras personas. Y ya voy entendiendo yo por qué algunos líderes importantes de la región, como Nayib Bukele o Javier Milei en Argentina, han decidido darle una lección. Y es que recordarán ustedes que durante la asunción de Claudia Sheinbaum, hace pocos días, no estuvieron presentes algunos líderes mundiales que generalmente son invitados y se hacen presentes, sobre todo ante la llegada de un nuevo presidente en un país tan importante como lo es México. Bueno, durante la asunción de Claudia no estaba ni Nayib Bukele ni Javier Milei. Casualidad, para nada. Ella no los invitó. Y ellos tampoco fueron por evidentes razones. Pero algo que muy pocos sabían es que en ese mismo día ambos líderes se reunieron en Argentina. Nayib Bukele llegó a Buenos Aires e hizo en Argentina lo que muchos mexicanos quisieran que se haga en México. ¿De qué les hablo? De explicar cómo es que prácticamente terminó erradicando la inseguridad
de su país. Porque como les vuelvo y repito, este tema de la delincuencia de las organizaciones criminales para ningún país latinoamericano es un problema menor. Incluso para la Argentina, que si bien tiene un problema económico mucho más importante del cual deshacerse, lo cierto es que la delincuencia sigue pegando. Y es por eso que su presidente, Javier Milei, decidió traer a Nayib Bukele. Quizá Claudia debería aprender un poco de la humildad de Javier Milei para con otros líderes que han hecho las cosas bien en algunos ámbitos y aprender de ellos en vez de despreciarlos, como sí que lo hizo Sheinbaum. Y pues el crimen tiene ya un par de años de estar subiendo en provincias como el Rosario, por ejemplo. Entonces nosotros entendemos que ustedes tienen un problema que resolver, así no sea ni por cerca el problema que teníamos nosotros. Pero nosotros siempre le decimos a cada país, porque hemos platicado con varios que tienen problemas mucho más graves que el de ustedes, menores que el nuestro, y les decimos siempre, cada país es distinto. Claro. Tiene distinta legislación, distinta estructura, distinto problema. Nosotros teníamos la bendición, lo hablábamos con la presidenta, teníamos la bendición de que muchos de los pandilleros se pusieron aquí Mara Salvatrucha, ¿verdad? Entonces era bien fácil identificarlos, ¿no? Algunos, no a todos, pero un buen porcentaje se ponían la pandilla en la cara, y los que no la tenían en la cara la tenían en el pecho. Entonces solo era, levántese la camisa, ¿verdad? Mara Salvatrucha. Entonces tuvimos la ventaja, pero cada país es distinto, cada fenómeno es distinto. Algunos tienen más que ver con el narcotráfico, otros tienen más que ver con fenómenos sociales, otros son una combinación, como el caso de Colombia, etcétera. Pero sí hay algo que nosotros nos dimos cuenta cuando lo hicimos y luego ahora a posteriori, que es más fácil analizar hacia atrás, que no lo hubiéramos logrado si no hubiéramos tenido a todos los actores del país, a excepción de las pandillas, pues por supuesto. Claro. Pero a todos los actores del país detrás del plan. Yo soy de la provincia de Santa Fe, ciudad de Rosario, que tenemos un problema muy grave con el narcotráfico. Nosotros llegamos incluso a quintuplicar la tasa de homicidios de la media nacional. Wow. Afortunadamente, con el cambio de gobierno a nivel nacional y provincial y el trabajo en conjunto, la situación de los homicidios bajó sustancialmente. Me sentía muy identificada cuando recién usted decía que mataban a gente inocente, iban por la calle y mataban a un inocente para llamar la atención. Nosotros sufrimos exactamente lo mismo. Estuve charlando mucho con su ministro de Seguridad y Justicia respecto de lo que ustedes trabajaron, pero me gustaría hacerle una pregunta que tiene que ver con el territorio, ¿no? Con el tema del manejo del territorio y en específico de los jóvenes. Un problema que nosotros tenemos es que muchas veces los jóvenes tienen viviendo en el mismo barrio a un narcotraficante que tiene la mejor casa, los mejores autos, las mejores zapatillas, mejor teléfono. Y para conseguir eso, trabajando honestamente, muchas veces les lleva demasiado tiempo y parece muy tentador. ¿Cómo hicieron para atraerlos hacia a lo que corresponde? Gracias. Sí, gracias. La verdad es que la mayoría de estudiosos sobre el tema dicen que el gobierno debe de llegar con opciones. Dicen que el gobierno debe llegar con opciones de cultura, educación, salud, oportunidades de empleo. Nosotros, desde que estábamos en la alcaldía de la capital, que era, digamos, uno de los lugares más peligrosos, trabajamos en eso con la juventud. Pero nos dimos cuenta que realmente el diagnóstico está un poco errado. Porque si bien es cierto, y nosotros lo aceptamos, y yo le he dicho esto públicamente, que el problema de El Salvador principalmente devino de las injusticias de la sociedad. Es decir, la mayoría de estos jóvenes se convirtieron en criminales porque la sociedad fue injusta con ellos. Muchos jóvenes no tenían familia, otros fueron reclutados a la fuerza en su momento, otros no tenían algo más que ver en su vida, solo que veían era eso, era el pandillero tiene más dinero, tiene vehículo, tiene, decir todo, ¿no? Dinero, la pasa bien, se viste bien, tiene novias, yo no conozco a nadie, etc. Pero llegaba el gobierno con escasos recursos a hacer un taller de artesanía
Y pues sí, llegaban algunos jóvenes, pero o a dar clases de inglés o a hacer algo incluso más cool, de breakdance o algo. Pero, y estaba bien, ¿no? No es que eso esté mal. Pero el problema es que cuando el gobierno debió haber dado, en todo caso, a la familia, a la sociedad, digamos, no el gobierno, la sociedad, incluyendo el gobierno, debió haberle dado oportunidades en ese entonces, cuando el muchacho tenía 8 años, 6 años y podía cambiar. Pero ya el otro, el que vive enfrente, que tiene la casa grande con los vehículos y todo, él no va a cambiar. Y no va a cambiar por 2 razones. La primera razón es porque ya él es malévolo, pues ya es una persona mala. Se hizo mala por 200 razones, pero ahora ya es malo. Y la otra razón es porque no hay un incentivo realmente para cambiar. No hay forma que el gobierno le ofrezca algo más que lo que está haciendo con el crimen. ¿Qué le vamos a dar? Un empleo de salario mínimo, o el doble del salario mínimo, o el triple del salario mínimo. Para empezar, el gobierno no es para eso. Y en todo caso que lo hiciéramos, si gana lo que quiere con el crimen. Yo le decía una vez, le decía a una multilateral, ellos me dijeron, textualmente me dijeron, tú sabes que no puedes acabar con el crimen de un solo. Yo le dije, ¿por qué? Y me dijeron, no por la capacidad técnica de acabarlo, sino por el golpe en la economía. Y yo le dije, ¿pero cuál golpe en la economía? Bueno, ¿cuántos pandilleros tienen? Y el 70,000. Son 70,000 empleos. Porque esa gente que gana dinero de manera ilícita, está mal, pero luego ese dinero va al hogar y luego el hogar lo gasta de manera lícita. Ese hogar compra pañales para los bebés, comida para los niños, paga alquiler, luz eléctrica, teléfono, cable, internet, ropa, cerveza, la motocicleta, gasolina, saldo de celular, etcétera. Toda esa economía se va a caer de un solo y no va a haber una economía paralela, legal, que lo reemplace a la misma velocidad. Entonces hay que acabar, me dijo él en ese tiempo, con el crimen poco a poco para que la economía poco a poco vaya compensando la economía criminal. Ese tipo de teorías que suenan bien para los intelectuales no aplican a la realidad. La realidad es que el crimen es crimen, punto. Y si uno lo permite, siempre van a ganar ellos en la guerra de los incentivos. Escucharon a Nayib Bukele decir que hay que ser tajantes en contra de la delincuencia y que no se pueden optar por medidas gradualistas y mucho menos pacifistas como lo que está haciendo Claudia Sheinbaum, porque de lo contrario, estas organizaciones criminales no hacen más que crecer. Y pueden llegar a crecer tanto como para volver a tu país en el más peligroso del planeta. En 4 años, las pandillas tenían controlado las comunidades populosas de El Salvador y empezaban ya a matar, a cobrar extorsión, a vender drogas, se empezaron a convertir en algo malo. El gobierno, recuerdo bien, ¿cuántos pandilleros habían cuando se lanzó el Plan Mano Dura de Paco Flores? Habían 3,000 pandilleros en El Salvador cuando el gobierno ya lo vio como un problema y el gobierno lanzó un plan que se llama Plan Mano Dura. Era básicamente, vamos a ir a golpear a los pandilleros. Eran 3,000. Pues obviamente no funcionó, vino otro gobierno con otros planes que tampoco funcionaron. Ya para el 2011 habían 70,000 pandilleros y controlaban el 85% del territorio, a tal punto que el gobierno, patrocinado, auspiciado por la OEA, por la Organización de Estados Americanos, hicieron una tregua con las pandillas. Se sentaron en una mesa con los líderes pandilleros, en televisión, en vivo, todo esto está con el secretario general de la OEA en ese tiempo, Insulza, y firmaron documentos y les dieron legitimidad. Los pandilleros entregaron armas, eran las más viejas, ¿verdad? Entregaron unas armas y todo, se les dio legitimidad, se les dio beneficios, se les permitía hacer fiestas en las cárceles, se les llevaba prostitutas, drogas, se les dejaba salir a los líderes de las cárceles y regresar a la cárcel, pero podían salir. Y se hicieron unos acuerdos, se bajaron un poco los homicidios durante el tiempo de la tregua, pero a cambio de que controlaran todo. Empezaron a pedir más extorsión, la gente tenía que empezar a pagar más y las pandillas ahí efectivamente tomaron el control del país. Cuando la tregua termina, porque se volvió insostenible, las pandillas entonces desencadenaron lo que hizo que el país se volviera el país más peligroso del mundo. No lo era todavía, se volvió ahí. Porque las pandillas no aceptaron que se les quitara el poder que se les había dado. Y pues desencadenaron esa guerra que terminó con nuestra contraofensiva hacia ellos. Ahí lo vieron. Esto es lo que pasa si le das la mano a las organizaciones criminales. Se pasan hasta el codo. Esto pasó en El Salvador y esto puede pasar perfectamente en cualquier país y mucho más en México, donde los narcos pues tienen un poder bastante
notable en la mayoría de localidades, poder económico y poder militar. De hecho, hasta los maras salvatruchas, como escucharon, tuvieron, aunque sea la voluntad de establecer negociaciones con el gobierno de ese entonces, algo que si bien no resultó para nada, por lo menos dejaba entrever cierta voluntad por parte de estas organizaciones criminales. Pero imagínense ahora qué es lo que puede llegar a pasar en México, ¿no? Donde los grupos de narcotraficantes no tienen ni siquiera voluntad para ello. Y esto lo especifico porque se sabe de momento que este alcalde de Chilpancingo, que terminó decapitado, trató de establecer conversaciones con narcos. ¿Y qué pasó? Bueno, este es el resultado. A los narcos, a los delincuentes, a los sicarios no se les puede dar ni un milímetro, porque esto es lo que ocurre a futuro. Y esto aplica para todos los países. La única diferencia es que algunos lo cumplen y algunos otros no. Por lo menos Argentina está tratando de reforzar esto de la seguridad ciudadana, sobre todo con las recientes marchas universitarias que han causado mucha violencia. Incluso han dejado en ambulancia a un periodista independiente de esta plataforma, ¿no? De YouTube, llamado Fran Fijat, que posiblemente algunos conozcan. Es justamente a causa de ello, a causa de también las recomendaciones de Nayib Bukele, que el gobierno de Javier Milei, que su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, pues han decidido poner manos a la obra y mandar a policías, a refuerzos para asegurar la paz en las calles. Algo que esperemos haga en algún punto, en algún momento, Claudia Sheinbaum, y ya les digo yo, por el bienestar de sus propios ciudadanos, porque si es que lo que vimos le puede pasar Si a mí me han preguntado, a un alcalde, yo no quiero imaginar qué puede llegar a pasar en las localidades, en los pueblitos, en las zonas donde no haya protección alguna. Pero bueno, quisiera saber qué opinas en los comentarios porque esta problemática, la delincuencia, la inseguridad ciudadana, las organizaciones criminales, no son preocupaciones que tengan que ver con la posición ideológica que tengas o partidista. Esto va mucho más allá. Este es un problema transversal que afecta a todos, seas de izquierda o de derecha, seas kirchnerista o libertario, estés con Morena o no le estés, da igual. Por eso es tan importante conocer su opinión aquí debajo. Nos vemos en el siguiente video. Yo soy Francesca, por si no me conoces, y hasta pronto.